Hola, bienvenidas y bienvenidos a este paseo con Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe es una artista americana del siglo XX, pionera en el arte moderno americano. Es mundialmente conocida por sus grandes lienzos de flores vistas desde muy cerca, sus rascacielos, sus cuadros de huesos de animales y sus paisajes del desierto de Nuevo México. En Estados Unidos, O'Keeffe es un fenómeno muy popular, estando presente en muchísimos museos americanos y siendo considerada incluso la madre del arte moderno americano. De hecho, es muy excepcional encontrar su obra fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, de las 90 obras de la exposición que el Museo Thyssen dedica al artista y que podéis visitar hasta el próximo 8 de agosto, solamente 7 vienen de fuera de Estados Unidos. El Museo Thyssen de Madrid tiene 5 de ellas, las otras 2 vienen de Alemania. Georgia nació en el medio oeste americano, en una granja de Wisconsin a finales del siglo XIX. Pasó los primeros 12 años de su vida rodeada de campos de maíz, pero a pesar de tener 6 hermanos y hermanas, vivía una vida solitaria, rasgo que le acompañará durante toda su vida. Desde muy joven, Georgia sabe que quiere ser artista y empieza su formación, estudiando primero en el Art Institute de Chicago y luego en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York, escuela de arte que sigue en activo y que es muy prestigiosa en la ciudad. Pero la mayoría de obras que le animaban a pintar eran copias clásicas, bodegones que nada interesaban a Georgia al fin y al cabo, copias del mundo real. Esto le resultaba frustrante, ya que pensaba que ese tipo de obras no podían expresar sus sentimientos y emociones. Quería pintar lo que sentía y no lo que veía, así que no pasó mucho tiempo antes de que buscase algo un poco más inspirador. Con 27 años, seguía estudiando al tiempo que daba clases en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Allí estudia con el artista y profesor Arthur Dow. Él le abre los ojos al arte abstracto y en particular al trabajo del ruso Kandinsky y la anima a dejar de pintar y copiar obras de otros artistas, pidiéndole hacer lo que a ella le apasiona, crear obras propias, focalizándose en los colores y texturas. Georgia O'Keeffe decía: «Nunca voy a imitar también a otros como el que creó esa obra. Pensé que alguien podría explicarme cómo pintar paisajes. Resultó que nadie pudo. Me podían decir cómo pintaban sus paisajes, pero no cómo pintar los míos». Esas obras propias que le sale hacer son unas obras abstractas inspiradas en la naturaleza. Georgia envía estas obras a su amiga, la poeta Anita Politzer, pidiéndole que le diese su sincera opinión sobre ellas. A Anita le parecen tan excepcionales que se las muestra al fotógrafo y galerista Alfred Stieglitz, dueño de la Galería de Arte 291 en Nueva York. A Stieglitz le parecen tan buenas que decide hacer una exhibición de sus acuarelas y carboncillos, las cuales fascinan a la élite artística y cultural del momento. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento Nueva York no es el gran centro artístico que es hoy en día, sino que es la periferia, un sitio que artísticamente sigue mirando a Europa y en concreto a París, que es el gran centro artístico donde están desarrollándose las vanguardias. De esta forma, nos encontramos con un artista que no ha viajado a esa Europa, que ha tenido una formación académica pero fuera de los círculos culturales y, sin embargo, un artista que está haciendo algo revolucionario, totalmente novedoso, haciendo experimentos con la abstracción como pudo hacer Kandinsky, pero siendo una mujer y americana. O'Keeffe no viene de una familia con grandes recursos, por lo que tiene que trabajar como profesora para ganarse la vida en Carolina del Sur y Texas. Vive retirada en el campo y es allí, con su conexión con la naturaleza y los paisajes, donde su arte evoluciona. O'Keeffe tiene una pasión por descubrir el paisaje. Ella decía que tenía una obsesión con pasear, mirar y sumergirse en el paisaje, y observar la naturaleza es su primer paso del proceso creativo. En 1918, con el apoyo económico de Stieglitz, el galerista fascinado por su obra, Georgia viaja a Nueva York y se instala allí para pintar. Stieglitz se convierte en su mecenas, ya que le encanta la obra de O'Keeffe. En los primeros años en Nueva York, Georgia sigue explorando un mundo de abstracciones. Le gusta basar sus líneas en recuerdos sonoros del campo. Por ejemplo, esta obra que pertenece a su serie Desde las llanuras, en ella O'Keeffe dice haberla realizado recordando el mugido de las reses en el campo, llamando a sus terneros día y noche en un mugido rítmico y melancólico. Esta obra se llama Desde el lago. No se parece a un lago real, pero podemos tener la sensación de un lago. Las líneas curvas son como olas y hay diferentes tonos de azul. La obra de O'Keeffe y Stieglitz se influyen mutuamente, llegándose a convertir en compañeros artísticos ocasionales, con exposiciones en las que se mezclaban los cuadros de ella con las fotografías de él. Su obra tiene un gran éxito y O'Keeffe empieza a ser reconocida y respetada como una gran artista. En los siguientes años, su obra evoluciona de lo abstracto a cuadros de naturaleza.
Georgia, a pesar de vivir en Nueva York, pasa todos los veranos en el campo, en una casita en el Lake George, donde pasea y se inspira, y en otoño, cuando vuelve a la ciudad, se lleva consigo hojas, troncos, conchas, que ha ido recopilando en los meses de verano y que pinta de manera compulsiva. Aunque lo que realmente le llevará a la fama y pintará toda su vida son sus pinturas de flores en gran formato, obras que le han convertido en todo un icono. Las flores han sido pintadas y representadas de 1000 formas a lo largo de la historia del arte, pero ella las muestra en un primer plano tan grande que resultan fascinantes y no podemos dejar de mirarlas. Pretende que el ajetreado ciudadano que ella ve en Nueva York y que va a todas partes deprisa, se pare y mire. La mayor parte de la gente de la ciudad corre tanto que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no. Ella nos dice, si yo pinto una flor en su tamaño, tan pequeña, nadie se va a parar a mirarla, pero si la pinto grande, no tendrán más remedio que verla. Georgia disfrutaba fijándose en los detalles, en esas pequeñas cosas cotidianas que nunca miramos, dándole valor a lo pequeño. Su idea de pintar los objetos a un gran tamaño y desde muy cerca es una concepción de la imagen en aumento o ampliación fotográfica que también están explorando fotógrafos de la época del círculo de Georgia O'Keeffe, como Alfred Stieglitz o Paul Estrad. En sus primeros cuadros de flores podemos distinguir perfectamente la flor, pero a poco las flores van convirtiéndose en manchas, formas, nuevamente jugando con lo abstracto, como en esta serie sobre el Jack in the Pulpit. Pero no solamente estas flores le harán muy célebre, sino también sus cuadros de rascacielos. En 1924, Georgia y Alfred deciden casarse y se van a vivir al rascacielos Shelton en Nueva York en la planta 30. Mirando por la ventana y sintiéndose a vista de pájaro, Georgia le dice a Alfred que va a pintar Nueva York. Él le dice, no es buena idea, Georgia, ni siquiera los hombres la han pintado bien. Esto fue justo lo que ella necesitaba oír para decidirse a pintarlo. Así pues, pinta la ciudad, llegando incluso también a hacer abstracciones. Y cuando se hace una exposición de sus obras, se venden por un alto precio inmediatamente. Nunca más él ni ningún otro le puso objeciones por pintar rascacielos. Este periodo duró poco, unos 3 o 4 años, ya que la ciudad no era para ella. En 1929, Georgia viaja a Nuevo México para pintar, lo cual hará muchas veces en los siguientes años, mezclando en esa época sus cuadros de flores, rascacielos y el desierto de Nuevo México. Durante estos años exploró los paisajes del desierto y sus cuadros serán expuestos anualmente en la nueva Galería de Arte de Stieglitz en Nueva York, la An American Place. En 1934, Georgia pasa su primer verano en el Rancho Fantasma de Nuevo México, el cual compraría unos años más tarde y donde se mudaría definitivamente en 1949, tras la muerte de Stieglitz unos años antes. O'Keeffe adoraba pasear por el desierto, empaparse del paisaje, y no solo eso, también le gustaba recolectar cosas que encontraba en el camino, como piedras, palos, plumas, para luego usarlas de inspiración en sus creaciones. En sus paseos también recolectaba huesos, cuernos, cráneos de animal que encontraba en el desierto de Nuevo México y los incorporaba a sus pinturas. Para ella representaban la vida y la belleza de un desierto que amaba, encarnaban el extenso vacío del paisaje y la vida de los animales que habitaban. Los huesos me parecen tan bellos como cualquier objeto. Parecen penetrar incisivamente hasta el centro de algo instintivamente vivo en el desierto, aunque sea vasto, vacío e intocable. Esta serie se llama Pelvis y por su forma ha sido relacionada con el movimiento surrealista. Ella siempre negó esta influencia en su obra. Dijo una vez, estuve en una exposición surrealista cuando ni siquiera había oído hablar del surrealismo. Sin embargo, a pesar de su negativa, los propios surrealistas la reconocieron como uno de los suyos en 1944. Incluso la revista View, conocida por introducir el surrealismo al público estadounidense, publicó en su portada una de sus pinturas de pelvis. Georgia O'Keeffe también realizó muchos cuadros de la naturaleza, más figurativos y menos abstractos. Ella llegó a ser una pintora altamente reconocida y respetada. En 1946, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, dedica la primera gran exposición del artista, la primera dedicada a una mujer. En sus últimos años y convertida ya en un símbolo del arte americano, pero con la vista muy deteriorada, conoce al joven artista y alfarero Juan Hamilton, que se convertiría en su asistente por el resto de su vida y que enseñaría a Georgia una nueva pasión, la alfarería. Georgia muere en 1986, a los 98 años de edad.